En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien Dios les bendiga, amados hermanos. Sean bienvenidos a este programa Viva y Eficaz. Hemos estado ya más de un año estudiando la Biblia y estamos actualmente estudiando el libro de los Efesios, una epístola que el apóstol Pablo envió desde la cárcel. Una epístola que, según los estudiosos de la Biblia, juntamente con la epístola de los Romanos, son de las más profundas y más completas en cuanto a la exposición de la doctrina cristiana. Estamos en el capítulo 5 del libro a los Efesios y el tema que estamos abordando son las relaciones del cristiano en la nueva vida en Cristo. Porque la verdad es que todos los escritores del Nuevo Testamento sintieron la necesidad de enseñarnos y de instruirnos cómo podemos poner en práctica las doctrinas, los principios teológicos que el Señor nos enseña en el Evangelio de nuestro Señor, porque eminentemente práctico es el Evangelio. Tenemos que poner en práctica cada palabra, cada enseñanza, cada concepto y principio que el Señor nos enseña en su palabra. Lo mismo dijo Santiago, que era necesario que pusiéramos por obra la palabra, porque el que oye la palabra y no la pone por obra, no le aprovecha absolutamente nada. Así que debemos de ser hacedores de la obra. El Señor dijo: santifícalos en tu palabra, y tu palabra es verdad, pero no podemos ser santificados apartados si no ponemos en práctica la palabra del Señor. En otra ocasión el Señor les habló a los apóstoles, a los discípulos, diciéndoles que ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? También dijo el Señor que los que iban a entrar en el reino de los cielos no eran aquellos que solamente decían Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dijo el Señor, que está en los cielos. Así que estamos estudiando el capítulo 5 del libro de los Efesios. Desde el versículo 21 en adelante abordamos el tema de cómo podemos relacionarnos con las demás personas y también cómo deben de ser las relaciones en el hogar, en el matrimonio. Cómo podemos nosotros poder vivir con nuestra familia practicando estos principios del Señor. Y en el versículo 21 en adelante leemos así: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado
en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni ninguna cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así, de esa misma manera, también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sí mismos, como a su mismo cuerpo. Y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne o su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Pero por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande, dice Pablo, es este misterio. Mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pablo aquí aborda cómo deben de ser las relaciones de nosotros, los cristianos, en la sociedad, porque Pablo más adelante habla de cómo también nosotros los cristianos podemos relacionarnos con las demás personas que están bajo la autoridad de nosotros. En aquel entonces, los que estaban bajo la autoridad de cristianos y de la gente común eran los esclavos y los siervos, porque en esa época existía la esclavitud. Así que el apóstol Pablo está hablando de que el evangelio puede adaptarse a cualquier tipo de estructura social, y que esa adaptación del evangelio a las estructuras sociales implica que el evangelio, siendo la manifestación del poder de Dios y la manifestación de la verdad y la manifestación de la gracia del Señor, influye el evangelio poderosamente en todas las culturas, cambiándolas, pero no con violencia, no por imposición, sino a causa que la verdad, por su poder que tiene en sí misma, va transformando y cambiando las estructuras sociales que hay en el mundo. Allí donde ha llegado el evangelio, allí empiezan a cambiar los hombres. Y las estructuras que son injustas también empiezan a ser transformadas a causa de la influencia del evangelio y de la palabra del Señor, que vive, que permanece para siempre, y es una palabra poderosísima que actúa poderosamente en el corazón de los seres humanos. Y por esa razón, las estructuras, las formas de vida, las tradiciones, las culturas son cambiadas a causa de la predicación del evangelio y de la enseñanza de la palabra de Dios. La historia nos revela esto y comprueba esto, cómo el evangelio es poderoso y cómo el evangelio ha cambiado por completo las estructuras sociales allí cuando el evangelio llega y se predica. Y Pablo está hablando y les está enseñando a los cristianos de su época, de su tiempo, cómo deben de ser las relaciones en el hogar, en el matrimonio. Porque el hogar, el matrimonio, es la base de las estructuras sociales que hay en el mundo. Siempre lo ha sido así.
Por esa razón el Señor hizo a un hombre, al primer hombre llamado Adán, y del hombre sacó también a la mujer y los unió en el santo estado del matrimonio. Y les dio orden que se multiplicasen y que formaran familias y que formaran pueblos, estructuras sociales y civilizaciones. Y este mandato de forma natural y espontáneo se ha cumplido. Y ahora el Señor nos está hablando a través de su palabra y de su evangelio. Y Pablo está dando consejos de cómo deben de ser nuestras relaciones en lo básico y esencial de la estructura social humana que es la familia, el hogar. Y dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cuando Pablo aborda este tema de las relaciones humanas, lo aborda desde la perspectiva de la autoridad que Dios ha delegado al ser humano y de la autoridad que Dios ha delegado a la cabeza del hogar, que es el hombre. Aunque Pablo y también en el Antiguo Testamento se aducía o se enseñaba, se recurría al hecho de que el hombre es cabeza de la mujer porque el hombre fue creado primero. El hombre no es por causa de la mujer, sino que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Y luego Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. E hizo caer un profundo sueño sobre el primer hombre, llamado Adán. Y de su costilla formó a la mujer. Y Adán dijo, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada entonces varona, porque del varón fue tomada. Y esta es una de las razones que la Biblia nos enseña de por qué es que Dios le dio autoridad al hombre y lo puso como cabeza, como jefe y como sacerdote en el hogar. Esto es así. El hombre fue creado primero y después la mujer. Pero lo básico y esencial en cuanto a la autoridad es cómo nosotros debemos de ejercerla, cómo podemos poner en práctica todo aquello que Dios nos ha dado de una manera justa, de una manera sabia y correcta. Y por eso Pablo aborda el tema de las relaciones que deben de existir entre el esposo y la esposa, entre el marido y la mujer. Y empieza instruyendo primeramente a la mujer, para enfatizar así el Señor en todo el Nuevo Testamento y en la Biblia la importancia de mantener el principio de obediencia a la autoridad delegada. Así que se instruye, amados hermanos y hermanas, primeramente a la mujer. A la mujer se le dice que estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos. Está hablando de esposos. Y la expresión sus propios maridos limita esa sujeción, esa sumisión de la mujer solamente a su marido, a sus propios maridos, enseña y señala el apóstol Pablo. Pero la mujer necesita tener un modelo
un ejemplo de cómo ella debe estar sumisa y obediente a su marido. Y el modelo es la sujeción que todos nosotros tenemos, que todas las esposas y las mujeres tienen a su Señor. No olvidemos que en este mismo capítulo y en el siguiente, el apóstol Pablo aborda el asunto también de que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su esposa, y que Cristo está perfeccionando y sanando, y está perfeccionando y purificando y haciendo crecer y perfeccionando a su esposa que es la iglesia. Entonces las mujeres casadas deben de sujetarse voluntariamente, porque la autoridad que Dios ha delegado al hombre en todos los ámbitos y sectores de la sociedad humana, esa autoridad debe de ser aceptada por todos nosotros voluntariamente. Y debemos de asumir una actitud de sumisión frente a cualquier tipo de autoridad. Por esa razón, amados hermanos, respetamos a las autoridades del gobierno humano, que Pablo y Pedro dicen que son autoridades superiores. Y esas autoridades superiores pertenecen al Señor o emanan del Señor, porque el hombre ha recibido toda clase de autoridad de parte de Dios, porque Él es el que tiene toda la autoridad. Entonces, esto es importante entenderlo para que el hogar funcione, para que la familia funcione y para que funcionen todas las relaciones entre seres humanos en un grupo organizado, en una civilización, en una cultura, en un país, en una ciudad o en un conglomerado humano. Para que el hogar funcione y para que los matrimonios permanezcan unidos, cohesionados y no hayan conflictos entre esposo y esposa, es necesario tener presente el principio del respeto a la autoridad. Es así como aborda Pablo las relaciones en el hogar entre matrimonios. Y a la mujer se le dice, así como la iglesia local, la iglesia está sujeta a Cristo y la mujer y la iglesia está sujeta a Cristo en base de la gratitud y del amor y del reconocimiento de la gloria y autoridad de Cristo mismo. Eso es lo que tiene que reconocer también la mujer respecto a su marido. Debe de reconocer que su marido tiene una autoridad y que esa autoridad le ha sido delegada, dada por el Señor, para que el hogar funcione. Pues nada, ningún tipo de organización humana funciona si no hay respeto a la autoridad. Y por eso se habla de sumisión, porque la sumisión es más que nada una actitud de obediencia voluntaria a cualquier tipo de autoridad. Si no existe esa actitud, esa propensión de obedecer a la autoridad no va a funcionar y van a haber conflictos. Porque el que tiene autoridad exigirá obediencia. Y el que necesita obedecer, si no obedece, si actúa con rebeldía,
esto provocará un choque y entonces habrá conflicto, como sucede muchas veces en los hogares, en los matrimonios, y muchas veces estos matrimonios se rompen. Por eso las estadísticas dicen que de 3 matrimonios que se realizan, 2 o 1 termina en divorcio. Pero el asunto es que tanto el hombre y la mujer deben de entender el concepto de lo que es la autoridad. Y nosotros que estamos bajo autoridades superiores, tenemos que ser instruidos. Todo mundo tiene que ser instruido de cómo debemos obedecer, estar sumisos, de cómo nosotros debemos de respetar la autoridad de aquellos que tienen autoridad sobre nosotros. Cuando una mujer se casa, debe de entender y debe de saber y tener bien claro lo que es la obediencia, la sumisión a la autoridad delegada que ha recibido el marido. Y por eso de lleno el apóstol Pablo habla de la autoridad del Señor sobre la iglesia. La iglesia donde cuando Cristo venga, entonces la Biblia dice que se realizará un matrimonio que se le llama la boda del Cordero según el libro de Apocalipsis. Pablo dice que ha desposado a la iglesia con Cristo como marido y que se necesita que la iglesia sea fiel a Cristo. Así también a la mujer, a la esposa, se le instruye. Se le dice que debe de obedecer y estar sumisa. Pero es difícil que una persona obedezca cualquier clase de autoridad si no entiende ni comprende cómo funciona esa autoridad. Así que Pablo comienza por lo básico para que el matrimonio funcione y para que también la familia funcione bien. Entonces dice a la mujer que la mujer debe de estar sujeta a su marido, como si estuviera sujeta al Señor o como está sujeta al Señor. Ese es el modelo. Ese es el ejemplo a seguir. La esposa dice: yo amo a mi Señor, yo trato de obedecer a mi Señor, yo reconozco la autoridad de mi Señor, su señorío. Así, ese es el modelo, como al Señor. La esposa dice: yo me he casado y yo tengo que estar sumisa y obediente a la autoridad de mi propio marido. Mañana vamos a continuar desarrollando este tema que es importante y es necesario entender qué significa obediencia y sumisión a la autoridad. Pero es el primer concepto de relación humana que debemos de entender y comprender, para que no haya rebelión ni conflicto, para que haya respeto a la autoridad delegada de Dios. Los espero mañana, amados hermanos, para que continuemos estudiando esta porción de la Escritura que es sumamente importante. Mientras tanto, obedezcamos al Señor y a todas las autoridades que han recibido ciertamente esa autoridad de parte del Dios Todopoderoso, que es el autor de todas las cosas. Lo espero mañana. Dios le bendiga y le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.